Hoy es el 4 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Mi nombre es Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. Hoy se celebra en mi país, Estados Unidos, el aniversario 249 de nuestra independencia, y mi oración por mi país es que regresemos a Dios, como en el principio. Segundo de Reyes 23:31 hasta el 25 al final del capítulo, y hoy concluimos el segundo libro de los Reyes. Comencemos. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Para que Joacás no reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en la provincia de Hamat, y al país le impuso un tributo de 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín. Luego tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacín pagó al faraón el tributo de plata y oro, pero para cumplir con este tributo tuvo que imponer al pueblo un impuesto sobre el valor de la tierra que cada uno poseía, y ese dinero se lo dio al faraón Necao. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Sebula, hija de Pedaías, y era de Ruma, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Durante el reinado de Joacín, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá, y Joacín se convirtió en su súbdito durante 3 años, aunque luego decidió rebelarse contra él. Pero el Señor envió contra Joacín tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas, para que destruyeran a Judá en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor, para borrarla de su presencia por causa de los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, y por la sangre inocente que derramó. Como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todas sus obras se hallan registrados en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Cuando Joacín fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Nunca más el faraón volvió a salir de Egipto, porque el rey de Babilonia conquistó todo su territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Pero Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho su padre. Por esos días los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia atacaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Mientras sus oficiales mantenían sitiada la ciudad, llegó también Nabucodonosor mismo. Entonces el rey Joaquín de Judá se entregó al rey de Babilonia, junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales, y el rey de Babilonia lo capturó. Era el año 8 de su reinado.
Nabucodonosor sacó de la ciudad todos los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio real, y tal y como el Señor lo había dicho, hizo pedazos todos los utensilios de oro que el rey Salomón de Israel había hecho para el templo del Señor. Nabucodonosor se llevó cautivos a 10,000 habitantes de Jerusalén, todos los príncipes y todos los mejores soldados y todos los artesanos y herreros fueron hechos cautivos. En el país solo se quedó la gente más pobre. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivos el rey Joaquín y a su madre, a sus mujeres y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. El rey de Babilonia también se llevó cautivo a 7,000 hombres de guerra, a 1,000 artesanos y herreros, y a todos los hombres capaces de entrar en combate. En lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por rey a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Joacín. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. La caída de Jerusalén. Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, y Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén, y la sitió, y levantó torres de asalto a su alrededor. Era el día 10 del mes 10 del 9º año del reinado de Sedequías, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de su reinado. A los 9 días del 4º mes el hambre en la ciudad se agravó, al grado de que la gente del país no tenía nada que comer. Como ya se había abierto una brecha en la muralla de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche. Salieron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, a pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad. El rey se fue por el camino del Arabá, pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, después de que todo su ejército había sido dispersado. Apresado el rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia de Sedequías, y a éste le sacaron los ojos, y encadenado lo llevaron a Babilonia. El día 7 del mes 5 del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia, y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real, y a todas las casas de Jerusalén, y a todos los palacios de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Los caldeos derribaron las columnas de bronce y las bases y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce
con que ministraban, incensarios, cuencos, en fin, todo lo que era de oro y todo lo que era de plata. Todo esto se lo llevó el capitán de la guardia. Se llevó las 2 columnas, un mar y las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo era de bronce. Y la otra columna con su red estaba hecha de la misma manera. El capitán de la guardia capturó luego al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardas de la bahía. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y a 5 de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y a 60 varones del pueblo que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los capturó y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí en Ribla, en tierra de Hamat, el rey de Babilonia los hirió de muerte y les quitó la vida. Así es como Judá fue desterrado y llevado cautivo. Al pueblo que el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá lo puso bajo el gobierno de Gedalías, el hijo de Ahicán y nieto de Safán. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, fueron a verlo en Mizpah. Eran Ismael, hijo de Netanías, Jonanán, hijo de Careán, Seraías, hijo de Tanhumet, el netofatita, y Hazanías, el hijo de una macatita, más su gente. Entonces Gedalías les hizo un juramento a todos ellos y les dijo: no tengan ningún temor de servir a los caldeos, habiten el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes 7, Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Elisama, de la estirpe real, y otros 10 hombres fueron e hirieron de muerte a Gedalías, y con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpah. Entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto, junto con los capitanes del ejército, por temor a los caldeos. El día 27 del mes 12 del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil-Merodach de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión, y esto se hizo así todos los días de su vida. Y así concluimos el segundo libro de Reyes. ¡Qué tristeza! Dios, una tras otra vez, advirtiendo a la gente que se apartara de sus malos caminos, y por un rato sí y después no. Al final de todo esto hay que pagar el precio. Es importante reconocer que hay una diferencia entre el castigo personal y de la nación. Y esto vamos a comentar más adelante en el año. Hechos 22, 17 al 23, 10.
Cuando volví a Jerusalén mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. Vi entonces al Señor y escuché que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les diga de mí. Yo le respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba allí aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo: anda, que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Hasta aquí lo escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron: mátalo, bórralo de este mundo. Gente así no merece vivir. Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire y no dejaban de gritar. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza con órdenes de que lo interrogaran y lo azotaran para saber por qué protestaban contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente: ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Fue entonces el tribuno y le preguntó: dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y como Pablo respondió que sí, el tribuno se jactó: a mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Pero Pablo le respondió: yo soy romano de nacimiento. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él, y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Al día siguiente el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos, así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos. Capítulo 23. Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo: hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban allí le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo respondió: hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo: hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería, y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar: no vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza.
Muy inteligente Pablo, viendo los saduceos y los fariseos que estaban unidos para matarlo a él, pero él, usando la astucia, ya salió de esto. Salmo 2. Vamos a comentar hoy de Salmo 2, pero antes de leer quiero que ustedes entiendan que es un salmo de punto de vista de Dios, hasta una profecía de los siglos y hasta una profecía del final de los tiempos, cuando todo el mundo se levanta contra Dios. Para mí es una tontería hacer esto, pero así es la persona que no quiere nada que ver con Dios. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla, y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes, sean prudentes, y ustedes los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia, y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. Proverbios 18:13. Cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. Bueno, en Salmo 2 está hablando de pueblos y naciones que se levantan contra Dios, y lo que dicen es: vamos a quitarnos sus cadenas. Jesús nos da vida eterna, con felicidad eterna, pero la persona que no busca a Dios ve todo esto como ataduras, como cadenas. Pero ¿qué hace Dios? En el cielo se ríe, se burla de ellos, pero se enfurece también. Y Él habla una vez más de lo que Él ha hecho y está haciendo, estableciendo en Sión su lugar santo con su Hijo Jesucristo, que va a heredar todas las naciones como herencia. Dice Filipenses que toda rodilla se doblará ante Jesucristo, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todos se van a doblar. Lo único es que si se hace de buena gana, de corazón, va a heredar la vida eterna, pero si es por fuerza, igualmente lo van a hacer. Todos van a adorar a Dios, pero sin beneficios, si ellos esperan hasta que sea forzado. Entonces el Señor reina. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Tú reinas para siempre y por siempre, y nosotros te reconocemos de buena gana en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos del DAB Español, una vez más quiero decirles que hemos estado haciendo esto desde el año 2009, y todos los días
Le doy gracias a Dios por el privilegio de poder ser parte de este ministerio, de esta comunidad. Siempre le doy gracias a mi Dios por eso. Bueno, nosotros siempre tenemos disponible una enseñanza aparte los jueves de español@gmail.com es el correo electrónico y estamos en YouTube, DAB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Familia, pensé haber terminado mi oración, pero ha venido una carga a mi corazón después de esta oración por Israel. Y es el Señor ha calcado y remarcado lo que dije con respecto a que si nuestros hermanos en Israel no están en paz, nosotros no tendremos paz. Y vino el redarguyo de por qué pedimos por nosotros cuando debiéramos de pedir por ellos, porque la paz de ellos es la paz de nosotros. Y bueno, y lo quiero comunicar, si el que tenga oídos que oiga y el que pues no, pero yo sí, Señor, yo me arrepiento, perdóname, Señor, por pedir por el caos. Primero por los caos que yo vivo, el caos de mi ciudad, el caos de mi país, Señor. Y olvidarme del caos de tu pueblo que por años ha vivido, Señor. Perdóname y que esto sea el clamor, que primero mi clamor sea por tu remanente, por tu pueblo. Y si tu pueblo está en paz, ciertamente tu pueblo espiritual lo estarás. Gracias, Señor, por traer esta palabra a mi corazón y ayúdame a vivirla, Señor. Quiero vivirla, quiero que sea el clamor en mi corazón, la primera oración en mi corazón por la paz de Israel, Señor. Ayúdame a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.